Muy bien. Bueno, saludos a todos, Laur Maiteok. Seguimos pensando, meditando, pues esta promesa de la Eucaristía de San Juan, ¿verdad? El capítulo 6. Y ahora llegamos a ese momento culminante, ¿no? Que es un poco el escándalo de la Eucaristía. Esas palabras de vida eterna que luego San Pedro, en nombre de los 12, pues hará para los que le siguen. Veíamos que después de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? El pueblo quiere hacerle rey. Los discípulos son mandados al otro lado del lago en barcas, en las barcas que han traído ellos mismos. Y entonces Jesús sube ya es el anochecer a orar con el Padre en la cumbre de la colina, la pequeña colina que está junto al mar de Tiberíades o mar de Galilea, también llamado el lago de Genesaret. Jesús empieza a orar con el Padre, ¿verdad? Esas oraciones largas, nocturnas que a veces tenía, sobre todo en los momentos culminantes de su vida apostólica, cuando Jesús va a elegir a los 12, en ese momento culminante, Jesús pasa la noche en oración y a la mañana de los que le siguen, Él elegirá a los 12, el fundamento de su iglesia, los apóstoles. También el momento de esta cumbre de la Eucaristía, donde en cierto modo pues se va a dividir el grupo, ¿no? Y se va a quedar casi reducido en los 12. Jesús pasa la noche en oración. También recordad la última subida a Jerusalén, en la cumbre de ese monte del Tabor también Él pasa la noche en oración, previendo ya su muerte. Y en la oración del huerto de los olivos también pasará en oración con el Padre en el momento culminante de los días de la Pascua. El castigo, la pasión y sobre todo la muerte de Jesús. Los apóstoles hemos visto pues que entran en ese momento difícil, ¿no? Después de ver la multiplicación de los panes y ver el poder divino de Jesús, se dan cuenta que será una terrible tempestad que amenaza con tumbar y no deja avanzar la barca. Entonces será cuando Jesús pues bajará del monte y caminando sobre las aguas se acercará a ellos, fortaleciendo su fe. No temáis, soy yo. Y al momento pues llegará la barca a Cafarnaún. Jesús reforzará la fe de los que van a permanecerle fieles con ese segundo milagro. Él calma la tempestad. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese que puede cambiar las fuerzas de la naturaleza. Y así llegan a Cafarnaún y nos damos cuenta pues que cambia el tono de Jesús. Jesús en esa oración con el Padre se ha dado cuenta que la gente no le entiende, que solo buscan un líder terreno, un rey, que les saque del dominio de los romanos, de la esclavitud en cierto modo política de los romanos, y que encima pues les solucione los problemas de la salud y los problemas también de la manutención, ¿no? De los bienes necesarios para uno vivir sin preocuparse del pan de cada día. Y Jesús cambia el tono y les dirá: vosotros me seguís porque habéis comido lo suficiente y os he saciado vuestras ansias de los bienes materiales. Buscad el pan que os da mi Padre Dios, que es el que nos habla de la vida eterna, que creáis en mí y que me sigáis con una fe fuerte, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la voluntad del Padre es que creáis en mí. Yo soy el verdadero pan que baja del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. El pan que doy yo de dar es mi carne para la vida del mundo, y así ellos ya empiezan un poco con las sospechas, ¿verdad? Ese pueblo que ha dormido en la orilla del lago, porque estamos ya en la primavera,
Y a la mañana siguiente se da cuenta que no está Jesús con ellos y que han ido también los apóstoles al otro lado del lago, ¿no? Entonces será cuando Jesús empezará a cambiar de tono. Es preciso que comáis la carne, dijo el hombre, y bebéis su sangre. El que come de este pan vivirá por mí. El pan que yo he de dar es mi vida por el mundo. Y aquí ahora vamos a ver en esta imagen, ¿verdad? En esta imagen vamos a ver pues ese momento culminante en que después de haber estado, como habéis visto, en Cafarnaún y haber aceptado ese lenguaje y ese diálogo duro con él, la gente empieza a sospechar, ¿no? Piensan los que le han seguido, ¿no? A través después de la multiplicación de los panes y han asistido a esa especie de diálogo en la sinagoga de Cafarnaún, se les hace duro. Jesús les dice que es necesario que coman su carne y beban su sangre para vivir por él, que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, que el que come de este pan no morirá para siempre. Y ya entonces la gente empieza a decir, pues eso, ¿quién puede aceptar estas palabras? Jesús dice que sus palabras son espíritu y son vida, pero no creen. Jesús afirma que vive por su Padre y que el que le coma vivirá por él, así como él vive por su Padre. Los judíos concluyen, son duras estas palabras, ¿quién puede aguantarlas? Y desde entonces muchos discípulos le abandonan a Jesús. Jesús entonces pues sale de la sinagoga de Cafarnaún y se junta con los 12, como veis en la imagen. Están desilusionados y tristes. Ellos también percibían el mesianismo de Jesús como un rey que le libra de los enemigos, del poder dominante y además pues les sacia sus necesidades físicas, ¿no? La salud, el alimento. Ese es el verdadero Mesías que esperaban ellos. Y los mismos apóstoles también, pero se han quedado ya más vinculados con él. Esos que han pasado pues 3 años siguiéndole y conversando con él, hacen una piña, se quedan con él. Y entonces veremos las palabras de Jesús. Vosotros también queréis marcharos. Jesús no pone ningún límite ni les da ninguna explicación. Y entonces Pedro, una vez más, como en una ocasión cuando les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Él les dirá, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir a este mundo. Y entonces Jesús le dirá a Pedro, bienaventurado tú, Simón Pedro, porque esto no te lo ha enseñado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo, Pedro, que tú ya no te llamarás Cefas, sino que te llamarás Pedro, porque yo en esta piedra edificaré mi iglesia. Ya no eres Simón, sino Cefas, sino Petrus, porque en esa piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no podrán contra ella. Y entonces aquí también pues da a entender que las palabras de Pedro, las palabras de Simón, les recuerdan ese fundamento de su iglesia. Señor, ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabra de vida eterna, creemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús aludirá a la traición de Judas. Así los apóstoles, sin entender la promesa de la Eucaristía, le siguen y permanecerán con Jesús. La Iglesia en este momento proclama esa fe de Pedro. Ese es el sacramento de nuestra fe. Cristo es nuestro Salvador. Y vamos a ver exactamente las palabras que os he dicho en este Evangelio de Juan, con el cual termina el capítulo 6. Es como os he dicho, ¿verdad? Muchos discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede entenderlo? Es que lo entendían pues como los antropófagos, ¿no? Los caníbales, no comer físicamente la carne de Cristo. Se les hacía imposible pues que llegara ese misterio de la Eucaristía, que él solo lo hará con los 12. Y los discípulos entonces murmuraban, esto sí escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Muchos de estos, dice que unos 500 vieron a Cristo
cuando resucitó, que se apareció, dice San Pablo, primero a los más cercanos y después a los 12. Y después dice unos 500, muchos de ellos que viven con nosotros. Y Cristo alude a esto. Esto se escandaliza y cuando veis al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Estas palabras de Jesús, celebradas en la sinagoga de Cafarnaúm, les da a entender que sus palabras son espíritu y son vida. No basta con comer el pan material, sino el pan de la palabra de Dios, haciendo de Cristo precisamente el centro y el salvador de nuestras vidas. Y luego aludirá que está Pedro con ellos, pero que en la última cena pues será cuando se desprenda definitivamente del grupo, después de untar el pan con él. Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar, y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir al Padre sino por mí, y nadie puede venir a mí sino el Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro diciendo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo, el elegido de Dios. Jesús les respondió, no os he elegido yo a vosotros a los 12, y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este era el que le iba a entregar, uno de los 12. Y así habéis escuchado completos pues este final del capítulo 6 de San Juan. Sí, ya prácticamente ya con esto terminamos. Jesús les va a dar de esa forma tan contundente pues que Él es el enviado del Padre y que nos envía a dar la vida como Él por nuestra fe.